Hola amigos, buenos días. Hoy toca hacer un balance de las elecciones europeas, que no son como las anteriores, que si hubieran sido igual que las anteriores, hubiera sido peor, hubieran sido continuista, pero todavía siguen teniendo mayoría los democristianos, lo que se conoce como la derecha, el centro derecha, con la izquierda, con los socialistas y con los verdes, que son la extrema derecha. O sea, los mismos en los que se apoyaba Ursula von der Leyen para ser comisaria europea y regir las leyes, promocionar las leyes, hacer cumplir las directivas de la Unión Europea, que han sido muy nefastas para España y para el resto de Europa, sobre todo en cuanto atañe a la Agenda 2030 y a la política inmigratoria de invasión inmigrante, sobre todo la procedente de países islámicos, que el propósito de la Agenda 2030 es reemplazar la población europea por una población de otros países que nos son ajenos, sobre todo islámicos, de países africanos y de países asiáticos. Países africanos como los moros y los negros, fundamentalmente, quiero decir, de estos grupos raciales que van a venir a sustituir la raza europea. Pero yo creo que Europa no está soportando esto. Estas políticas de la Agenda 2030 de coche eléctrico, quita de fuentes de energía, quita de la manera habitual de comer, la dieta sana por otra de insectos y carne sintética, las excusas de cambio climático que van a imponer muchísimos impuestos, y la propia política inmigratoria, pues que lleva un reemplazo y a una forma de ser y de vivir que no es la que está acorde con los valores europeos, porque en varios lugares de Europa donde ha habido muchísima invasión inmigrante, sobre todo la de origen islámico, pues han habido muchísimos problemas de delincuencia. Y en el caso de Inglaterra, por ejemplo, en que ya se han creado partidos musulmanes, pues ya están pidiendo en algunos municipios donde tienen el poder que se aplique la Sharia en la legislación, es decir, están mezclando la religión con la política. Y no hay que olvidar que la religión islámica es muy intolerante, no acepta el resto de religiones y a la mujer se la oprime mucho. Aquí en España solo hay un partido que está en contra de la Agenda 2030 y la invasión inmigrante, que es Vox. El resto de partidos pues han sido los ganadores, porque tanto Partido Popular como Partido Socialista, como los de Sumar y los separatistas, todos juntos han representado más o menos un 90, no digo 90, un poquito menos, pero casi un 90% de los votos emitidos aquí en España. Pero en el resto de Europa no ha sido así. Ursula von der Leyen, pues en principio creía que la que llama la ultraderecha, que es la auténtica derecha, porque que es democrática, no lo olvidemos, no hay que confundirlo con ninguna dictadura como el nazismo ni como el fascismo, aunque lo pretendan hacer ver. No tiene nada que ver con esto. Son partidos patrióticos, son partidos europeos de Europa, y son partidos soberanistas, y son partidos que lo que se diferencian es que no están con la Agenda 2030 y tampoco con la política migratoria, la invasión inmigrante que todos conocemos. En esto se diferencian, pero los que no van en esta línea, el resto de los partidos, el Partido Socialista, el Partido Popular, los comunistas de Sumar y otros partidos europeos, pues tienen en común la Agenda 2030 y la invasión inmigratoria. Pero estos que están a favor de la Agenda 2030 y de la invasión inmigrante en el conjunto de Europa han reducido sus votos, pero todavía suman suficientes votos para seguir con lo mismo, con la continuidad de lo que ha sido últimamente. Esta Europa de aplicar la Agenda 2030 y de la invasión inmigrante que tan dañosa acaba siendo. Por tanto, hay que tener en cuenta pues estos cambios, que las cosas pueden cambiar. Antes de Europa era una unión económica, eran pues que los países formaran unos socios comerciales, sobre todo entre Francia y Alemania, que son los dos países más fuertes de Europa. Luego también entraría Italia, España, Holanda y otros partidos europeos, que en esta cooperación económica pues era mejor para ellos, porque los criterios se unificaban y facilitaban el comercio y también pues estimulaba mejor su economía. Pero luego se metieron en la política,
política de directiva de no sé qué, regulación de lo que sé qué, impuestos de no sé qué, otros impuestos de no sé cuál, la inmigración, la política de asilo, todos comunes. Y pues entonces los países ya empezaron a sentirse mal. Ha habido bastantes, pues, conflictividad política, bastantes choques en países como por ejemplo Polonia, Hungría, Inglaterra, por ejemplo, al final decidió salir de Europa. Convocó un referéndum en Inglaterra y una mayoría de ingleses decidieron salir de la Unión Europea. Y parece que les va mejor porque así no están bajo el imperio de las leyes europeas y, por ejemplo, que les obliguen a una determinada política inmigratoria que ellos no están de acuerdo, o una determinada política económica que ellos tampoco están de acuerdo, o como el tema de los impuestos comunitarios, para pues el tema, por ejemplo, de los fondos europeos. Inglaterra salió de Europa y parece que le ha ido bien. Ahora bien, fijaos una cosa, aquí en España somos tontos, porque el Partido Popular y el Partido Socialista son lo mismo. Agenda 2030, invasión inmigratoria, están por lo mismo. Y los escándalos de caso Couto, de Begoña Gómez, del hermano de Pedro Sánchez, todas las corruptelas, incluso el tema de la ley de amnistía, parece que no han afectado lo suficiente a Pedro Sánchez. Esto sí, ha habido muchísima abstención. En Cataluña, por ejemplo, el voto independentista ha bajado muchísimo, casi 1 millón de votos. Y esto, claro, en parte también hay que achacarlo a la abstención. Lo de la abstención significa que la gente cada vez está más harta. Bueno, nada más conocerse los primeros resultados electorales, por ejemplo, que no se podían conocer a partir de determinada hora. En Francia, Emmanuel Macron, cuando se enteró, porque los presidentes de gobierno, los jefes de Estado, son los primeros en enterarse de los resultados electorales, antes que el resto de los ciudadanos. Pues un par de horas antes del horario oficial de dar a conocer los resultados electorales, Emmanuel Macron, pues, al conocer los malos resultados en su país, que ha supuesto una amplia victoria para Marine Le Pen, o sea, para esta derecha que está en contra de la inmigración, en contra de la invasión inmigrante, en contra de la Agenda 2030, pues Emmanuel Macron ha convocado elecciones, pero elecciones legislativas, porque él es el presidente, y las ha convocado para fin de mes y la segunda vuelta para los primeros días de julio. Porque hay que tener en cuenta una cosa, en Francia, a mediados de julio o a tercera semana de julio aproximadamente, no lo sé muy bien, se celebran las Olimpiadas francesas y Francia es un estercolero de inmigración. Francia tiene muchos problemas de inmigración. Hay unas partes de Francia, unas zonas de Francia donde está muy concentrada la inmigración y allí no se puede ni pasar porque allí la ley no te ampara y además estas mafias forman microestados dentro de Francia e imponen la ley de las áreas. O sea, que Francia es un lugar muy inseguro. Y es el país que va a celebrarse las Olimpiadas de 2024, en concreto en París. Que París también se ha convertido en un estercolero de inmigración, un estercolero multicultural que conlleva mucha conflictividad, mucha delincuencia, muchísimos problemas de convivencia. Ya París ya no es la ciudad del amor, ya no es la ciudad del romanticismo, pero ahí se va a celebrar la Olimpiada. Entonces, la cuestión es, Emmanuel Macron ha convocado elecciones antes de la Olimpiada. ¿Por qué? Porque en la Olimpiada de París puede ocurrir cualquier cosa. Pueden ocurrir actos de vandalismo por toda esta inmigración que hay, que más bien no respetan, no son respetuosas. Se podría decir que son una escoria, que provocan vandalismo, provocan agresiones, provocan muchísima delincuencia y también la posibilidad de terrorismo islámico, que los islámicos, los terroristas, se van a aprovechar de Europa y de que ya en Europa tienen metido el caballo de Troya, pues para cometer estos actos terroristas y desestabilizar Europa, que esto es lo que buscan. Entonces, si esto de Emmanuel Macron, presidente de Francia, convocará las elecciones después de las Olimpiadas, podría ocurrir esto, en la que saldría más perjudicado los que están en su línea política, es decir, los que están con la Agenda 2030 y con la invasión inmigratoria. ¿Qué ocurriría? Pues que después de las Olimpiadas de París, si hubiera conflictividad, si hubieran actos de vandalismo,
incluso si hubieran actos terroristas en la Olimpiada de París, que es muy posible que ocurra, ocurriría que después de las Olimpiadas, con estas elecciones convocadas, pues lo que llama la ultraderecha, el partido de Marine Le Pen, sacaría aún muchísimos más votos. ¿Vale? Pues esto que en Francia Manuel Macron no le han gustado los resultados electorales y ha entendido que el pueblo de Francia no apoya, no quiere a Manuel Macron, y esto es lo lógico que hay que hacer ante un resultado así: adelantar las elecciones, convocar elecciones, pero en este caso no son presidenciales, son elecciones legislativas para la Asamblea de Francia. Bueno, Ursula von der Leyen, la del partido del CDU, que es el equivalente al Partido Popular en España, al conocer los resultados electorales, ha dicho que seguirá pactando con los socialistas y con los verdes. Es decir, prefiere más pactar con la izquierda y la extrema izquierda en vez de con la derecha, para seguir con estas políticas de Agenda 2030 e inmigración que son tan dañosas para Europa. Vamos a ver lo que va a ocurrir, porque Ursula von der Leyen ha dicho también que va a formar un cordón sanitario. Esto es una cosa terrible, porque formar un cordón sanitario es una cosa muy antidemocrática. Estás pues excluyendo, marginando una parte muy importante de la población, a la cual no vas a escuchar, no vas a dejar hablar, no vas a dejar participar en la política. Es una cosa muy grave. Es que Ursula von der Leyen, aparte de la Agenda 2030, la invasión inmigrante, también quiere aplicar una brutal censura, metiéndose incluso con la inteligencia artificial para que también se aplique la censura en Europa y se controle a toda la población. Pero bueno, vamos a hacer un análisis de la realidad, de lo que indica la anatomía de estos resultados electorales en el conjunto de Europa. En Francia, empezaré por España, perdón. En España, todos los partidos, excepto Vox, son Agenda 2030 e invasión inmigrante, con todas las malas consecuencias que conlleva. Pues entre Vox y el partido de Albizu Pérez, que son los anti-inmigración y contra Agenda 2030, sacan entre el 10 y el 15% de los votos. Suman entre un 10 y un 15% de los votos, porque no me sé la cifra exacta, pero hago un cálculo así aproximado en base a la información que he obtenido. En Francia, Marine Le Pen ha obtenido un 32% de los votos, 32% de votos que son anti-Agenda 2030 y anti-inmigración. Pero no hay que olvidar que en Francia también hay una extrema izquierda parecida a la que hay aquí en España, como es el caso de el Frente Obrero. Porque aquí en España los comunistas, hay dos comunistas que son partidarios de la Agenda 2030 y de la invasión inmigrante, que son Sumar y que son Podemos. Y los otros comunistas que no quieren Agenda 2030 ni invasión inmigrante islámica son el Frente Obrero. En Francia, el equivalente al Frente Obrero tiene más del 5% de los votos. O sea que los anti-Agenda 2030 y anti-inmigración en Francia suman aproximadamente por ahí el 40%. El 40% del electorado aproximadamente. Y esto que Ursula von der Leyen quiere formar un cordón sanitario y expulsar casi un 40% de los franceses. Esto es algo gravísimo. Yo creo que no se va a hacer realidad. En Alemania, el partido este que llaman de la ultraderecha ha sacado el 16,5% de los votos. Pero hay que contar que en Alemania también hay un partido de extrema izquierda parecido al Frente Obrero, que también está contra la Agenda 2030 y la misión inmigrante, y este se ha sacado más del 5% de los votos, con lo cual, pues se puede decir, y yo esto ya lo digo con total exactitud, el 25% de los electores alemanes están en contra de la Agenda 2030 y de la invasión inmigrante. Ursula von der Leyen, que es alemana, va a excluir al 25% de los alemanes. Esto es muy grave. En Polonia, 40% y pico son esto que llaman extrema derecha, es decir, que no están de acuerdo con la Agenda 2030 ni con la invasión inmigrante. En Hungría, entre el 40 y el 50%, yo diría más de un 45%, es anti-Agenda 2030 y anti-invasión inmigrante. En Holanda, el 44% de los votos ha sido para Wilders,
que es anti-Agenda 2030, anti-invasión inmigrante y totalmente contrario al islamismo. No quiere nada de que tenga relación con lo musulmán en Holanda y son el 44% de los votos. En Italia, Giorgia Meloni tiene un 30 y pico por ciento de los votos y el partido de Salvini creo que tiene un poco más del 5%, o sea que en Italia el 40% del electorado son anti-Agenda 2030 y anti-inmigración. Luego pues otros países. Portugal es más o menos el 10%. En Suecia yo diría que está por ahí el 25%, que ya es mucho. O sea, en resumen, que Ursula von der Leyen quiere formar un cordón sanitario y esto no va a parecer realista, porque si lo hace va a haber muchísima complicidad en el Parlamento Europeo y en el conjunto de la Unión Europea. Y puede ocurrir que algunos países, teniendo en cuenta que hay tantos que están en contra de la Agenda 2030 y contra la invasión inmigrante, digan, nosotros queremos salirnos de la Unión Europea, igual como ha hecho Inglaterra. Convoquen referéndums en sus países y deciden salir de la Unión Europea. La Unión Europea, los dos países de mayor peso específico son Alemania y Francia. Y en Francia, la ultraderecha, o mejor dicho, los que están contra la Agenda 2030, los que están en contra del Islam y los que están en contra de la invasión inmigrante, como ya he dicho, tiene el 40% más de los votos, suman esto. Y entonces, ahora con las elecciones legislativas en Francia, si repitieran los mismos votos o sacaran muchísimo más, imaginaos que en Francia Marine Le Pen se hace con el poder, llega a ser la primera ministra de Francia y tendría que cohabitar con Macron porque Macron es el presidente y pues tiene sus plazos. Entonces imaginaos que dijera, bueno, a mí no me gustan las políticas de inmigración que estáis haciendo. Lo de la Agenda 2030 tampoco me gusta. El país necesita energía, el país necesita alimentos, el país necesita poder vivir bien. Además, como país, tenemos que competir con Estados Unidos, con China, con el resto de los países del Brexit. Y si vamos con estas directivas de Pacto Verde de Agenda 2030, pues no vamos a poder competir y además no vamos a empobrecer más. Por tanto, no me siento a gusto con esto que se llama Unión Europea. Voy a convocar un referéndum a ver si los franceses quieren salir. Si Francia sale de la Unión Europea se rompe en 1000 pedazos. O si Alemania hace lo mismo, porque también podrían salir de la Unión Europea Hungría, Polonia y los países que quisieran, si no se sienten cómodos. Entonces esto sería algo desastroso que se puede hacer. Claro, una nación fuerte como Francia o como Alemania se saldrían por sí mismos. España quedaría muy perjudicada porque España es un país de políticos ladrones, país muy endeudado, país muy mal acostumbrado a las subvenciones. Y si no fuera por el euro, en España pues iríamos totalmente a la bancarrota. Ocurría como en Venezuela o como en Argentina, que la peseta perdería valor y pues seríamos muchísimos más pobres. Lo que nos sostiene es el euro. Y esto es el riesgo de lo que pueda ocurrir. La Unión Europea se ha convertido en una torre de Babel. Pues si la política que piensa hacer Ursula von der Leyen, que seguramente seguirá como presidenta de la Comisión Europea, porque ya tiene suficientes mayorías, se puede encontrar, como os decía yo, si Marine Le Pen le dice, cuidado con esta política migratoria, cuidado con esto de coche eléctrico, cuidado con esto de pretender cerrar las centrales nucleares, cuidado con la política que está jodiendo a nuestros agricultores y no les dejas cultivar y les dejas criar ganado, que están peligrando la alimentación. Cuidado porque voy a salir de la Unión Europea. Y si Francia sale de la Unión Europea, vais a acabar muy mal. Entonces puede que esto frene un poco a Ursula von der Leyen y se acople un poco más a las exigencias de estas políticas de estos restos de partidos que han sacado muchísimos votos
y que tienen un peso específico muy grande entre el electorado de los diversos países de Europa, como ya os he expuesto, que en Italia la ultraderecha son el 40%, en Holanda el 44%, en Polonia también más del 40%, en Hungría rozando el 50%, y en Francia también más del 40%. Hay muchos países que lo que es lo que llaman la ultraderecha tiene un peso específico muy fuerte, y en el conjunto de los países cada vez más. También ocurre en Suecia, también ocurre en Dinamarca, también ocurre con las repúblicas bálticas de Lituania, Estonia y en fin, la tercera república báltica. Y pues que quizás no podrá llevar del todo adelante los propósitos de la Agenda 2030. Porque si alguno de estos países se independiza, tendrá soberanía propia, decidirá sus propias políticas dentro del propio país y pues diré de acuerdo, yo hago mi propia política económica, las directivas de mi país las marco yo mismo, de la política migratoria otro tanto de lo mismo, y entonces este país, aun no ser Unión Europea, tendrán que sobrevivir por sí mismos, y a veces es mejor sobrevivir por sí mismos que no ir a por peor por lo que deciden todo el resto, que no es beneficioso. Y entonces pues, si sobrevive, van aprendiendo, van mejorando, van compitiendo y puede que se salgan de mejor manera. Esto es lo que puede ocurrir. En cambio, en el caso de España, hay tanto deterioro económico que podemos ir por el mismo camino de Venezuela o que había ido a Argentina desde no hace mucho, que ahora Javier Milei está intentando reflotar a Argentina, está intentando pues que vaya mejorando todos los aspectos, porque el socialismo ha destrozado a Argentina. Y en España va a ocurrir otro tanto de lo mismo, decidir al paso que vamos. Y ahora, pues muchos países se van a cerrar a la inmigración porque van a hacer exigencias de muchos países donde esto que se llama la ultraderecha ha sacado muchísimos votos. Pero aquí en España seguimos tontos y hay un peligro que la inmigración que no se acepte en Francia, en Holanda, en Alemania, en Italia, vengan a España. Y España se acaba convirtiendo en el coladero de toda esta inmigración que no aceptan en Europa. Y entonces aquí las cosas van a ir a muchísimo peor. Y lamentablemente la política está así. Y esta es la situación. Ahora estamos pendientes de qué ocurrirá con las elecciones francesas, qué va a ocurrir más adelante. Si hay el peligro de que algún país miembro de la Unión Europea pues quiera salirse de la Unión Europea, igual como ha ocurrido en Inglaterra. También quiero decir que yo creo que lo de Francia también ha sido un voto de castigo a Macron, porque los franceses también se dicen, aparte de inmigración y inmigración, que cada vez peor, más conflictividad, ya no la soportan, tanta delincuencia derivada de la inmigración. Aparte de esto, ¿por qué Emmanuel Macron se está metiendo en la guerra de Ucrania con los rusos? Que esto no beneficia para nada a Francia, no le incumbe, pues también por esto le han dado un voto de castigo a Emmanuel Macron. Y aquí en España, pues, la corrupción de Pedro Sánchez, la ley de amnistía, la asfixia a impuestos, los ocupas, la delincuencia, parece que no le dan importancia porque no se percibe este voto de castigo a Pedro Sánchez. Y es verdad que ha bajado un poquito, pero debería haber bajado mucho más. Así estamos de momento la situación. Este es el análisis y la anatomía de la nueva situación en la que está por ahora Europa. Y bueno, no todo es malo. Es bueno en el sentido de que esto que llama la ultraderecha tiene un poco más de fuerza, lo cual puede frenar un poco hacia el mal camino a donde vamos. Ojalá pues que despierten y hagan las cosas bien. Pero no creo que lo hagan muy bien, pero lo hubieran hecho muchísimo peor. La sorpresa aquí en España. Albice Pérez se ha sacado 3 diputados. Se acabó la fiesta, su partido. Una persona que no salía a los debates, que no salía en la televisión porque estaba vetado. Porque claro, como es la primera vez que se presenta y uno no tenía representación de las anteriores elecciones europeas, pues no ha salido por la televisión. Pero sí se ha movido mucho por las redes sociales. Ha hecho una buena campaña propagandística por las redes sociales. Y ha conseguido 3 eurodiputados, lo cual es mucho. Pero yo me alegro mucho por Albice Pérez, porque es positivo para España. ¿Por qué? Porque Albice Pérez está en contra de la inmigración. Y esto lo dirá en Europa.
se quejará en Europa. Y además, los casos de corruptelas de los políticos españoles, sean de cualquier comunidad autónoma, sean los de la Moncloa, cualquier caso de corrupción lo va a ventilar a Ovice Pérez, lo va a exponer en Europa y nadie le puede poner denuncias porque tiene la inmunidad parlamentaria. Vamos a ver si a Ovice Pérez cumple con su palabra y a ver si hace, pues, para mejorar la política, porque está muy corrompida, está muy sucia y los ciudadanos no percibimos ir mejor. Cada vez tenemos más limitados nuestros derechos, nos asfixian más a impuestos. Hay más injusticia porque hay más delincuencia y hay más delincuencia porque esto lo tolera el gobierno y hemos llegado a un nivel de delincuencia que la solución pasa por la manera como lo ha hecho Nayib Bukele en El Salvador. Pero yo me pregunto, la fórmula Nayib Bukele, que tan bien ha ido, ¿qué país de Europa es capaz de aplicarla? Pero creo que si las cosas van empeorando, al final se la tengo que hacer mirar bien y la puedan acabar aplicándole. O sea que, de momento, vamos a una Europa en la que persiste la incertidumbre, que puede ocurrir cualquier cosa. Los resultados electorales han sido un poco más buenos porque han ganado fuerza los partidos anti-inmigración y anti-Agenda 2030. Esto es lo bueno, pero no suficiente mayoría, pero sí muchísima fuerza. Y esto pues lleva a que nos vamos a encontrar en una Europa conflictiva que no nos va a perjudicar, que no les va a perjudicar tanto si hubieran repetido los mismos resultados de la vez anterior y pues que va a ocurrir cualquier cosa. Y así es como está. Todo es cuestión de que, supongo que los políticos pongan sentido común, hagan lo correcto, que en el momento no lo están demostrando, porque el resto del mundo, estas tonterías de la inmigración descontrolada, de dejar entrar gente de otras religiones, de otras mentalidades, que no comulgan con nuestros valores, y a aplicar políticas de estas de la Agenda 2030, de que si el coche eléctrico, de que si la comida de insectos y carne sintética, de maltratar a la agricultura y la ganadería, de elaborar todo tipo de directivas que crea una amplia burocracia cada vez más monstruosa, en la que no se puede ni trabajar bien ni vivir bien. Y muchas injusticias, pues esto en el resto del mundo no ocurre. Y por tanto pueden competir mejor. Y en este sentido Europa va perdiendo el tren, Europa va en decadencia, Europa va a un reemplazo de la población que no trae nada bueno y esta es la situación. Pues supongo que la gente tendrá que acostumbrarse a vivir en compartimientos estancos y sobrevivir como pueda. Bueno, pues esto es la situación en la que queda Europa de momento. Mi valoración. Ya sé que quedan muchas cosas por decir y por comentar, pero creo que ya me he expresado lo bastante. Adiós amigos, tengáis muy buen día.